Muy bien, y a esta hora le damos la bienvenida al ministro de Transportes y Comunicaciones, el ingeniero Edmer Trujillo. Bienvenido, señor ministro, al programa y gracias por estar aquí en este momento tan importante. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias por estar dispuesto a poder conversar los temas que nos convocan. ¿Ha hecho usted una evaluación ya de las vías de comunicación afectadas, la cantidad de puentes que han sido destruidos y cuántos de estos son imprescindibles para la comunicación, como por ejemplo el puente Montalvo? Sí, efectivamente, desde el 1 de enero, comienzo de este año, se han producido 228 eventos que han estado relacionados a interrupciones o dificultades en el tránsito en las carreteras. De estos, 90 se mantienen activos. De esos 90 que están activos, en solo 8 tenemos tránsito interrumpido. En los demás hay tránsito con algunos niveles de restricción, pero estos se vienen dando. De estos 8 puntos de interrupción del tránsito involucran a 6 carreteras. De esta la principal es la Panamericana Sur, la que une Arequipa, Moquegua y Tacna, y precisamente es el puente Montalvo el que se encuentra afectado, el que ha sido arrasado por el ingreso del río. ¿Será la gestión más importante para ustedes recuperar la comunicación en esta zona del país? En ese proceso. Inmediatamente ayer, después de la visita realizada conjuntamente con el presidente, partieron los camiones llevando ya los puentes para poder ser armados allá. El día martes estamos comenzando ya los trabajos de armadura para la posterior instalación. ¿Es un puente Bailey? ¿De qué capacidad, de qué magnitud? El puente Bailey tiene una longitud de 80 metros, tiene una capacidad de 48 toneladas, eso es lo que va a ser instalado. Va a ser instalado para garantizar la transitabilidad de todo tipo de vehículos. Sin embargo, el día de mañana, por la tarde, estamos poniendo en servicio una vía alterna que va por el puente Yaravico. Esta vía alterna va a permitir el tránsito de vehículos, pero vehículos ligeros. En 30 días, cuando el puente Montalvo esté instalado, tendremos nuevamente el tránsito sin ningún tipo de restricción. Pero ese es importante... el tiempo más rápido en el que pueden montar este puente Bailey es un mes. Sí, porque necesitamos construir uno de los estribos. Es decir, el lugar donde se soporta el puente Bailey fue arrasado y por eso que se cayó. Necesitamos entonces construir esta infraestructura. Pero es importante indicar que, si bien es cierto, la Panamericana Sur está interrumpida en el puente Montalvo, tenemos operativa la vía costanera que pasando por Hilo llega también a Tacna. Claro, que entrar a Moquegua implica un tránsito de una mayor longitud y mayor tiempo. Pero por esos 30 días será la ruta, digamos, que mantenga que ser por lo menos la conexión con Moquegua y Tacna. Sobre todo para el transporte de vehículos pesados, es decir, de carga, grandes buses, pero para vehículos medianos vamos a seguir por la misma Panamericana Sur, por este puente Yaravico que le menciono en Moquegua, que estará operativo el día de mañana. Las características de este puente han sido observadas por muchos especialistas. Aducen que no tiene la capacidad de resistir este tipo de eventos y que debiera tener la capacidad de resistir un evento como este, sobre todo en una zona donde, digamos, es propensa a este tipo de lluvias y deslizamientos. Tengamos en cuenta que el puente tiene más de 50 años. Cuando uno diseña un puente, tiene que tener en cuenta información hidrológica, información que se recaba con el paso de los años. Hace 50 años no había la información hidrológica suficiente, ni habían los mecanismos que permitan la correlación o la proyección de esta información para un diseño adecuado. Entonces, es probable que sea así. Es más, la situación que ha producido demuestra que efectivamente falta un mayor tamaño del puente. Pero por eso, lo que vamos a hacer hoy es una instalación inmediata. ¿Un mayor tamaño en qué sentido? En términos de ancho, porque tiene que estar más próximo al cauce del mismo río, y también en términos de altura, porque dependiendo del ancho y la altura que tenga el puente, va a permitir el flujo del agua. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en reconstruir el puente con estas nuevas dimensiones? Nosotros iniciamos los estudios de manera inmediata y esperamos que en un periodo de 2 años podamos tener el puente ya construido. Ese es nuestro compromiso, insisto, ese es un puente definitivo, porque el puente Montalvo Bailey va a ser instalado en 30 días. También esto nos lleva a
algo que usted ha anunciado recientemente, finalmente las obras de infraestructura que corresponden a su cartera en la zona que fue devastada por el Niño Costero, en el momento que usted estaba en otro ministerio, no era ministro de Vivienda, pero también estuvo en la zona y estuvo trabajando dentro de esa cartera para la recuperación del caso. Recién estamos viendo que ya se empiezan a concretar la tan mentada recuperación con cambios del norte del país. ¿Por qué se demora tanto en hacer estas gestiones el gobierno y qué se puede hacer para agilizar estos trabajos? En la zona sur, lo que se tiene que hacer es aplicar el marco normativo que hoy tenemos y que está permitiendo ya el despegue de la reconstrucción en el norte. Porque si algo tenemos que reconocer como gobierno es que el marco inicial, la ley inicial aprobada para la reconstrucción, era una ley que pretendía dar una respuesta regular a un hecho extraordinario. Eso no puede ser. No podía ser que para construir un puente, por ejemplo, tenía que hacer un estudio de preinversión, tenía que sanear los terrenos, tenía que ver temas de ambiente y una serie de aspectos. Cuando se trataba de reconstruir infraestructura que fue dañada, el marco legal que se adecúa cuando asume la presidencia el presidente Vizcarra es un marco legal que permite, por ejemplo, si es un puente, diseñamos el puente y lo empezamos a construir. El puente se construye en el mismo lugar donde estaba, por lo tanto no necesito complicarme buscando quién es el propietario del terreno, buscando a ver si había o no había algún resto arqueológico, si genera o no algún tipo de impacto. ¿Por qué? Porque la infraestructura existe. Entonces, ese es un mecanismo que además cambios que se tienen que generar, por ejemplo, usted conoce muy bien esta zona, en Moquegua, usted estuvo además trabajando claro, de la mano con el presidente Martín Vizcarra cuando él era el gobernador de Moquegua. Por ejemplo, la zona de Mirabe, que la vemos en la foto satelital y es evidente que ahí no debe haber un centro poblado porque es una zona de altísimo riesgo. El 2015 ya el gobierno había determinado que allí no podía estar esa gente y se tenían que reubicar. No se hizo esto y finalmente terminamos presenciando una desgracia anunciada. Allí tenemos la imagen satelital de donde queda Mirabe. Está al final de una quebrada entre cerros donde llueve. Es evidente que allí no puede estar este centro poblado. Es una zona de alto riesgo y es idéntico, calcado, señor ministro, en todos los otros sitios y puntos donde ha habido desgracias que lamentar. ¿Qué se puede hacer? Hay dos cosas. Por un lado, el Estado tiene que ser firme. Tiene que... Es más, el jefe de INDECI ya indicó de que hay estudios que se han realizado que identifican las zonas de riesgo, de alto riesgo y riesgo no mitigable, donde no tienen que haber viviendas, donde no tiene que... Remover a esas personas a la fuerza. Es que tiene que haber firmeza para que esas personas puedan salir de allí y eso corresponde a todo el Estado, no solo al gobierno nacional. Recordemos que la planificación de las ciudades, el crecimiento de las ciudades es responsabilidad de los municipios, sobre todo provinciales. Entonces tiene que haber mano dura allí. Y si un alcalde permite y da licencias y continúa haciendo, pues tenemos que... Bueno, sin ir muy lejos, eso sucede aquí en Chosica. Claro que sí, pero en segundo lugar tiene que haber también conciencia ciudadana. O sea, los ciudadanos tenemos que entender que ubicarnos en esos lugares pone en peligro nuestra propia vida. Ver la imagen que hemos visto con el presidente en Mirabe, cuando un padre de familia se acerca y dice, mi hijo está allá enterrado. Eso ha sido devastador. Claro, es devastador y es terrible, ¿cierto? Pero eso tenemos que valorar, que nuestra vida está por encima y no podemos estar en sitios de riesgo. Entonces, eso es. Entonces, tiene que haber posición firme del Estado, por un lado, pero además de ello, la conciencia ciudadana. Lo dijo hace un rato también el especialista que estuvo antes en este programa. Tiene que haber conciencia ciudadana. Señor ministro, preocupa mucho que dentro del marco de normativas especiales para casos de emergencia, la corrupción pueda aprovecharse de estas situaciones singulares para nuevamente hacerse de proyectos de una manera que lamentablemente vemos que vuelve a aparecer a lo largo de nuestra historia. No podemos desterrar a la corrupción y hace más vulnerable al Estado que haya normativas especiales de las que se pueden aprovechar inescrupulosos. La atención de una emergencia requiere medidas rápidas y eso hace entonces que haya la necesidad de algún marco legal adecuado que agilicen las cosas. Pero eso obviamente no puede ser la puerta abierta a la corrupción. Por eso el presidente Vizcarra decía ayer en el viaje que hemos tenido, emergencia con transparencia. Y eso es lo que queremos. ¿Qué se puede hacer para garantizar la transparencia? Continuar con varias cosas que, por ejemplo, el Ministerio de Transportes venimos haciendo. En primera instancia, los comités encargados de las contrataciones.
nosotros hemos renovado todos, buscando personas confiables, personas íntegras para estos cargos. ¿Que es difícil, es complicado? Sí. Por ejemplo, adoptando medidas donde quienes llevan adelante los procesos ingresan a salas especiales, sin acceso a ningún tipo de comunicación, donde se graban las acciones que realizan. Pero por ahí se les escapó lo de Mazo Cruz, en Provías, un funcionario que responde usted. El tema es que el proceso fue llevado adecuadamente. El proceso fue llevado adecuadamente, se dispuso en ese caso específico una acción de supervisión posterior que indica que los hechos realizados se llevaron adecuadamente. Algunos de los que estuvieron en desacuerdo fueron inclusive al Poder Judicial, interpusieron una medida cautelar. No, se lo menciono porque uno de los botines mayores que vimos de los corruptos del Club de la Construcción era el MTC, precisamente. Provías pero por eso inundado de denuncias de corrupción. Pero por eso nuestro esfuerzo es muy grande. Y le puedo decir algunas cosas, aparte de estas medidas que le menciono, con la Procuraduría hemos recusado a árbitros, 13 árbitros del Centro de Conciliación, de Arbitraje de la Católica. Hemos obtenido laudos favorables a nosotros que nos permiten no pagar, no gastar más de 80 millones en el caso de la línea 1 del metro. Hemos además anulado laudos arbitrales que demandaban pagos de más de 60 millones a nosotros a través del trabajo con la Procuraduría. Entonces es un trabajo muy grande y algo que es importante también. El tema de contra la corrupción no es solo una forma de sistema y cómo te organizas, es también un tema de personas. Personas íntegras, personas transparentes. Eso es lo que tenemos que ir incorporando progresivamente todos. Los 42 comités de contrataciones que tenía Provías Nacional. Es una prioridad para usted. Por supuesto, y estamos trabajando, es una prioridad del gobierno y una prioridad de nosotros en el ministerio, y estamos trabajando arduamente en esto. Muchas gracias, señor ministro, por haber estado aquí esta noche. Es muy importante tener su visión experta de las cosas en este momento de urgencia que vive el país. Gracias, Augusto. Muy bien.